Buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a tratar de decir también algunas cosas en poco tiempo sobre lo que está pasando en Brasil y lo que lo hila con algunas cosas que están pasando en nuestro país y qué podemos hacer para intervenir en esa situación. Uno tendría que tratar de entender cómo pasamos de un junio del año 2013, donde el gobierno entonces de Dilma Rousseff sufre un desafío de movilizaciones juveniles muy importante en todo el país, que cuestionaban por izquierda al gobierno en medio de que había obras que se estaban haciendo para la Copa del Mundo y para las Olimpiadas, y donde una parte de la población importante opinaba que eso no le llegaba. Y entonces se produce movilizaciones juveniles que están alrededor de un movimiento llamado Movimiento Pase Libre, o sea, que pedía el transporte gratuito. El transporte en Brasil es muy caro, el transporte público muy malo, donde gran parte de la población obrera pasa en las grandes ciudades 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para llegar al trabajo. Entonces, en un discurso que tenía el gobierno del PT, de que habíamos sacado a 30 millones de la pobreza, que habían ascendido a la clase media, que ahora el consumo, que Brasil se va a hacer una potencia, eso contrastaba con la realidad material que sufría una parte importante de la población. Entonces el PT tiene un primer desafío por izquierda, donde igualmente en esas protestas, con un programa de izquierda de defensa de los servicios públicos y de gratuidad de los servicios públicos, sin embargo empieza a actuar una ala derecha de jóvenes ultraliberales que van a tomar un nombre que se llama Movimiento Brasil Libre, y que coexisten en esas movilizaciones donde el tono es claramente crítico por izquierda del gobierno, aunque esos sectores de alguna manera también participaban. Poco después, esas movilizaciones estudiantiles van a desatar una ola de huelgas obreras en Brasil, la más importante en mucho tiempo de los sectores más postergados. Los Gari, que eran los recolectores de residuos de Río de Janeiro, los trabajadores de la construcción civil que participaban en muchas de estas obras de construcción de estadios, de construcción, pero también de infraestructura, sobre todo en el nordeste del país, que tenían poca sindicalización, y se produce una oleada de huelgas muy importante en el año 2014. Insisto, la más importante en mucho tiempo, que desafiaba también por izquierda al gobierno del PT de Dilma Rousseff. Bueno, la cuestión es que Brasil va después a las elecciones. Dilma Rousseff gana por muy poquito el balotaje, llevando a Temer como vicepresidente, a Aécio Neves del Partido Socialdemócrata Brasilero, que más allá del nombre del partido de la centroderecha en Brasil, haciendo un discurso muy parecido al que hizo Scioli acá contra Macri al final, diciendo que no iba a ajustar y diciendo que Neves era el candidato del ajuste. Bueno, al revés que en Argentina no gana Neves, sino que gana Dilma Rousseff, consigue su reelección y vulnera todo el contrato electoral con quienes la habían apoyado. Es decir, pone a un hombre claramente del establishment económico en el Ministerio de Economía, José Levi, y empieza un ajuste muy importante contra los trabajadores y los sectores populares. Con lo cual, el gobierno del PT pierde una parte de su base de apoyo. Brasil se había beneficiado, igual que todos los países de la región, del ciclo de alza de los precios de materias primas que se va a dar desde comienzo del nuevo ciclo, y de las exportaciones a China. Acuérdense que en ese momento se hablaba de la emergencia de los BRICS y de los países emergentes. Incluso después del golpe que sufre la economía mundial, el inicio de la gran crisis financiera en el año 2008, y se ha golpeado todo el mundo, los países de la periferia, entre ellos los de América Latina como Brasil y Argentina, pero China, la India y Rusia, tienen un contraciclo de crecimiento, mientras la economía de Estados Unidos y los grandes países europeos estaba en un estancamiento completo, donde logran evitar la quiebra mediante el endeudamiento de los estados, pero las economías de esos países se paralizan, crece el desempleo, crece el descontento social. Entonces aparecía como que el centro bajaba y los países de la periferia crecían, entre ellos Brasil, y eran los nuevos emergentes, potencias regionales, etcétera. Bueno, ese ciclo se acaba en el 2014 y en toda la región empieza un ciclo de caída, ¿no? Argentina también tiene un proceso de estancamiento, una devaluación
fuerte en el 2014 que hace el gobierno kirchnerista, y luego una situación de leve crecimiento por lo electoral, pero más bien una situación de la cual no sabían de dónde salir. Por ejemplo, empieza lo que va a ser una característica que es el doble déficit, a la vez fiscal y a la vez comercial, que Argentina tiene, muy importante, que el kirchnerismo va a sobrellevar, liquidando en gran medida las reservas del Banco Central. Bueno, en Brasil, esa situación donde Dilma se enfrenta a sus votantes trabajadores, empieza el ajuste contra su propia base social, va a ser aprovechada por la derecha, que tenía el siguiente problema. Aunque Dilma perdía popularidad, Lula se ubicaba relativamente crítico de la política de Dilma y se preparaba para presentarse nuevamente dentro de 2 años. Entonces el PCDB suponía, dice, pero no vamos a ganar más. Dice, porque otra vez, y ¿hasta cuándo vamos a tener el PT? Y además el PT no tiene la fuerza para la magnitud del ajuste que queremos hacer. Entonces empiezan a preparar las condiciones para lo que luego va a ser el golpe institucional o golpe parlamentario que va a destituir a Dilma Rousseff. Alrededor de una operación judicial, político, mediática, que se conoce con el nombre de Lavallato, que a partir de los negociados que hacen las llamadas grandes emprendeiras, que son grandes empresas contratistas brasileras, que durante el gobierno del PT habían ampliado su margen de acción internacional, favorecidos por los créditos que le daba el Banco Nacional de Desarrollo y favorecidos también por los contratos de la principal empresa brasilera, que es Petrobras, salta a partir de, en particular, de la acción del Departamento de Justicia norteamericano, irregularidades y coimas que había en esos procesos de obra pública, pero que son presionadas desde el aparato judicial brasilero para cuestionar al PT y no para cuestionar al resto del sistema político. La propia destitución de Dilma Rousseff se hace no por un acto de corrupción en Odebrecht, en Petrobras o en ninguno de estos casos, sino con la excusa de que modificó las partidas presupuestarias, lo que se llama así el delito de responsabilidad fiscal, que es una acción que habían hecho todos los gobiernos previos y que en todo caso, si la cometió Dilma Rousseff, la había cometido también Temer, porque eran parte del mismo poder ejecutivo. Sin embargo, basados en que el gobierno había perdido popularidad por el ajuste económico, se monta esto de acusarla de corrupta. No le prueban, no tiene caso de corrupción personal Dilma Rousseff, sí todo el aparato del andamiaje que había hecho el PT alrededor de la obra pública y de los negocios con varios grandes grupos de empresarios brasileños, y se vota su destitución por parte de un Congreso donde más de la mitad de los que votan la destitución de Dilma Rousseff estaban implicados en caso de corrupción. Es más, quien es el arquitecto institucional de esa votación, Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, pocos meses después, él también termina preso. ¿Está bien? Cunha en casos escandalosos, era digamos, casi el rey de los corruptos que había en ese caso en Brasil. Bueno, Temer también tenía acusaciones, gran parte de todo el sistema político. Pero la clave de la acción de Moro es direccionar ese descontento y esa crítica de gran parte de la población hacia direccionarlo al PT. Y entonces hacer la siguiente operación ideológica: que la población diga que su situación de crisis económica no era por los millones que ganaban los capitalistas, no era por el pago de la deuda, no era por la fuga de capitales, etcétera, sino por la corrupción del PT. Y eso es lo que empiezan a instalar desde la Red O Globo, que es el medio dominante de Brasil, que tiene un peso mucho mayor que lo que tiene Clarín en la vida política y social brasileña. Entonces, sobre esa situación se monta, se da el golpe institucional, el movimiento estudiantil participa y es uno de los ejes de la resistencia al golpe de Estado. Esa generación que empezó el 2013 se vuelve a expresar en la lucha contra el golpe. Hay toma de universidades, algunas en forma defensiva contra los recortes, otras, por ejemplo, exigiendo que en los exámenes haya mayores lugares para los estudiantes de origen negro y originarios. En varias universidades se dan las tomas por estos motivos, son muy importantes. En el año 2014 y 2015 las tomas, es muy importante, los colegios secundarios, toda una generación que participa de las tomas y de todo este movimiento.
Pero el resultado de esto no es la emergencia de una fuerza política que por izquierda aparece como superadora de la experiencia del PT, sino que Brasil se va debatiendo en una situación de una crisis económica rampante. Es decir, el gobierno de Temer, que era el vicepresidente de Dilma, no se olviden, el PMDB, y que es el que la destituye, y gran parte de destituir a Dilma eran parte de la alianza parlamentaria sobre la cual se apoyaba el PT, no estabiliza la situación y Brasil entra en una caída libre en su economía. En 2 años tiene una caída del 8% de su PBI. Y todo el sistema político tiene una impugnación muy grande. Incluso la expectativa de Temer de que él iba a favorecer, un poco como Macri, yo soy promercado y entonces vienen las inversiones, estabiliza la situación, no se ve y Temer sufre un descrédito muy importante. Tal es así que aunque logra hacer votar la reforma laboral, fracasa en su principal intento antiobrero, que es la reforma jubilatoria. Contra el gobierno golpista, Brasil tiene 2 grandes huelgas generales, la segunda de las cuales se la considera la más importante de todo el último periodo, que le pone un freno y logra que no se pueda aprobar la reforma previsional, que es un gran fracaso del gobierno de Temer. Bueno, la cuestión es que hacia las elecciones presidenciales que se venían en Brasil, si uno veía las encuestas previas, a pesar del descrédito que el PT había tenido, Lula mantenía una expectativa muy importante de voto. Las encuestas le daban un 40% de intención de voto, sin sacar los votos nulos y blancos, es decir, que era muy probable que ganase en primera vuelta de darse la elección. Entonces, fíjense ustedes qué paradoja. De una elección donde podía terminar ganando Lula, es una elección donde muy probablemente gane Bolsonaro la segunda vuelta. Y es la misma la población que votaba en un caso y en otro. ¿Está bien? Pero se va montando toda una operación para tratar de lograr la no presentación de Lula en la elección. Y entonces es privarlo del derecho a ser candidato, incluso después la justicia toma decisiones que de una magnitud que salvo una dictadura nacional, que es impedirle hasta el voto, que en Brasil podía votar los presos por una cosa administrativa, no lo dejan dar entrevistas en los diarios, con el argumento de la Corte de que si Lula da entrevistas va a confundir al electorado. Un argumento insólito. Es decir, que una opinión confunde, una opinión es una opinión, se confundirá quien quiera, cada uno puede decir lo que se le canta. Y el no poder grabar un mensaje, una vez que desiste de su candidatura, para indicar el voto a quien el PT había designado como sucesor de Lula, que es Fernando Haddad, que no lo conocía casi nadie fuera de San Pablo, donde había sido prefecto. En el norte del país era un absoluto desconocido. Antes de que Lula renuncie, su intención de voto en todas las simulaciones era del 3% que tenía Haddad. ¿Entiende? Más o menos. O sea, que la elección de Brasil, para entender lo que pasó, primero hay que saber que fue una elección anormal, fraudulenta, en el sentido que no le permiten presentarse a quien más intención de voto tenía, porque era lo que no le gustaba lo del golpe. ¿Bolsonaro es lo que quería la clave del establishment brasilero? No. Lo inicial que apostaba el establishment brasilero era a Gerardo Alckmin, del PSDB, que hace un frente con varios partidos, lo cual por el sistema político brasilero le permite tener el 46% del tiempo televisivo de la elección a Gerardo Alckmin. Pero está en el derrumbe de los partidos del ajuste que el PSDB, de haber disputado la segunda vuelta en el año 2014, cae al 4,5% de los votos. Marina Silva, que tenía intención de voto del 10%, cae al 1% de los votos del partido Rede. El MDB, el PMDB, el partido de Temer, lleva a Meirelles, su ministro de Economía, como candidato, cae al 1% de la elección. Y el otro partido heredero de la dictadura, el PFL, los DEM o demócratas, también se hunde en la elección. Entonces hay una situación donde los partidos del ajuste, y esta es una primera lectura que hay que hacer, porque los medios acá instrumentalizan el resultado de Brasil, como si la elección hubiera sido Bolsonaro contra el PT, y no que los partidos del ajuste se hunden en la elección. El PT llega hasta transferir votos de 30%, pierde una parte de su electorado, pero tiene un derrumbe mucho menor de lo que cierta expectativa tenían los partidos del golpe. Es más, el PT se preserva en parte por haber recibido el golpe. Cuando le dan el golpe a Dilma, el 9% de la población se reclamaba del PT. Luego, hoy,
el 20% se reclama del PT. Es decir, y esto no lo decimos para halagar al PT, del cual somos fuertemente críticos, fuimos críticos de su gobierno y de toda la política posterior, porque el PT explica en gran medida el derrotero de los gobiernos llamados progresistas o populistas o centroizquierdistas en el caso latinoamericano, y en el caso del gobierno de Lula, habiendo favorecido enormemente al capital financiero y habiendo gobernado junto con algunos de los sectores más retrógrados de Brasil. Tengo que explicar una cuestión para que se entienda. El sistema político brasileño es un presidencialismo de coalición. ¿Por qué? Porque el que gana la elección después tiene solo pequeñas bancadas en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, ahora la Cámara de Diputados de Brasil tiene 513 diputados y hay 25 partidos con representación parlamentaria. De ellos, el que más tiene es el PT, que tiene 57, o sea, el 12-13% de los diputados. Bolsonaro tenía un diputado y ahora tiene 52 diputados, la segunda fuerza. Pero Bolsonaro gana la elección y su partido tiene nada más que el 10% de los diputados. ¿Se entiende esto? Entonces, la forma en la cual gobernaba antes el PCDB, antes de que el PT llegue al gobierno, y luego hace el PT, loteaban los ministerios. O sea, te doy un ministerio para que seas parte de la coalición de gobierno según la cantidad de diputados que tenés y te paso plata debajo de la mesa para garantizarme... Bueno, el PT gobernó de esa forma, heredada del sistema político de Brasil. No lo modificó. Es como, en parte, así como el kirchnerismo tenía un personal político claramente del peronismo conservador, del cual no se olviden que los propios Kirchner venían del menemismo, de haber sido menemistas, y todos los gobernadores feudales de las provincias eran parte, la burocracia sindical, los intendentes. Bueno, el PT hacía eso mismo, ¿está bien? Pero en el recuerdo de la población era que estábamos mejor antes que vino el gobierno del golpe. Entonces eso lo preservó en parte y sobre todo le permite tener todavía un muy fuerte apoyo en la región del Nordeste, que fue donde más beneficios sociales, por la enorme parte negra de la población, por donde provenía Lula y por la inversión económica muy fuerte que hizo el PT en detrimento de su pérdida de influencia en el sur y el sureste del país. Bueno, hasta un mes antes de la elección, nadie opinaba que Bolsonaro ganaba en una segunda vuelta. Nadie. Los sectores más conservadores le dan el apoyo a Bolsonaro después de la manifestación del ENAO, la manifestación que organiza el movimiento de mujeres contra Bolsonaro justamente por sus expresiones misóginas, racistas, antiderechos, LGTB, etcétera, etcétera. Pero se da esa paradoja. Venía creciendo a dar, las manifestaciones contra Bolsonaro son las más grandes y ahí gran parte de todo el mundo conservador de Brasil decide, vamos con Bolsonaro. Entonces se da el apoyo de lo que se llama la triple B, Bala, Buey y Biblia, que es los diputados de Brasil, más allá del partido que pertenecen, tienen como agrupaciones de lobby. Entonces la Biblia es de todos los diputados que tienen origen evangélico. Buey son los diputados de los agronegocios. Bala, los representantes de la Fuerza de Seguridad que están por la libre portación de armas para que la población, boom, se agarre a tiro con si le viene a afán. ¿Está bien? Entonces, Bala, Buey y Coso, sí, pero algún diputado de la Cámara de Brasil que está en eso suma el 46% de los diputados de Brasil. Esa bancada conservadora le da el apoyo. Y salen a apoyar públicamente los pastores capos de la Asamblea de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios, dos de las más grandes iglesias pentecostales, llaman a votar masivamente por Bolsonaro. Incluso recurren a las fake news por redes sociales y en particular por grupos de WhatsApp, en donde presentan a la candidata a vicepresidente de Haddad como diciendo que Jesucristo es gay, entonces no permitas que votar a estos. Sacan cosas de que el PT va a secuestrar a los chicos a los 4 años y sacárselos a la familia para educarlos en ideología de género. Bueno, toda una campaña trabajando los prejuicios de la población más atrasada, donde el electorado evangélico es el 24% de la población, y dándole una manija bárbara, asesorado por quien organizó la campaña en redes de Trump, que es Steve Bannon, que viajó a asesorar a ver a Bolsonaro 2 meses antes de la elección y aconsejarlo en el trabajo de redes para apostar a un Bolsonaro que es lo que Trump en parte le parece mejor, ¿está bien? Para tener. Entonces, eso genera un segundo voto a Bolsonaro. Por ejemplo, hasta el voto masivo de evangélicos
el electorado popular no predomina en Bolsonaro. Es un electorado de clase media, más bien acomodado, blanco y masculino. Es el del 20% duro de Bolsonaro. Y después crece en un electorado popular, sobre todo alrededor del vuelco de las iglesias evangélicas, que antes se dividían entre todos los partidos. Por ejemplo, Marina Silva era evangélica y tenía el voto de gran parte de las iglesias evangélicas. El PT tenía un acuerdo con un sector de los evangélicos en ese momento. Entonces, hay una responsabilidad del propio PT que no desarrolló la lucha contra el golpe, dirigiendo la CUT, la Central Universitaria Obrera Unitaria de Trabajadores más importante de Brasil, no desarrolló la lucha de clases para enfrentar el golpe y se confió con que o le iban a dar un permiso judicial a Lula para presentarse o después en una disputa electoral donde le iban a dar condiciones para poder volver por esa vía al gobierno. Y entonces desmovilizó, mojó la pólvora. ¿Y eso qué permitió? Que una situación de fuerte crisis social y de deslegitimación del sistema político sea aprovechado por un aventurero de la política de extrema derecha. ¿Por qué digo un aventurero de la política? Porque Bolsonaro pasó por 10 partidos antes de estar en el PSL. Creo que en América Latina es el que le ganó a Patricia Bullrich en cantidad de partidos. Pero, o sea, Bolsonaro no es un tipo nuevo, es alguien que era un marginal de la política, que decía cosas muy de derecha, reivindicación de la dictadura, de la tortura, pero también había reivindicado a Chávez en su momento. O sea, que iba y venía, aunque cada vez iba inclinando más claramente hacia lo que era su pensamiento más profundo, que es el que está señalando ahora. Por ejemplo, Bolsonaro dijo, el problema de la dictadura no fue que torturó, estuvo bien, el problema fue que no mató. La dictadura de Brasil tiene 480 asesinatos, la Argentina tiene 30.000, o sea, no pasó por un nivel de genocidio, pasó por un fuerte contenido represivo y de exilio y de tortura. Cuando destituyen a Dilma, Bolsonaro le dedica su voto al torturador de Dilma Rousseff. Nada más y nada menos, digo, tenés que decir eso. Bueno, pero este tipo va creciendo y trabaja sobre esto, que es teóricamente, digo, importante ver, cuando hay una situación de lo que Gramsci llamaba crisis orgánica, puede haber salida reaccionarias por derecha, como esta que estamos viendo en Bolsonaro, este intento de salir. Ahora, Bolsonaro ha ocultado gran parte de su programa económico. Aunque él dijo que su ministro de Economía va a ser Paulo Guedes, un ultraliberal, peor que, no sé si ven a veces en la televisión, Spert, el que está en Animales Sueltos. Bueno, ese es un moderado al lado de Paulo Guedes, parecido, están más o menos por ahí, pero es más Guedes, es la línea que tiene. Eso no lo dijo en la campaña, fue un mensaje al mercado, mirá, yo voy a poner un ultraliberal y listo. Y su discurso no es nacionalismo económico, como por ejemplo tiene Trump, sino de entrega económica del país, de privatización de todas las empresas. Entonces, va a haber una gran contradicción si es que gana, vamos a ver cómo constituye el gobierno, vamos a ver si gana, por cuánto gana, entre las aspiraciones y expectativas de gran parte de la población, que es para salir de la situación de crisis, y la profundización del programa temerista, de Temer, que va a llevar adelante Bolsonaro. Que al estar basado en un sector fuertemente reaccionario, hemos visto en estos días numerosos ataques, se calcula que hay más de 70 de seguidores de Bolsonaro contra distintos sectores de la población. Mataron a un maestro de capoeira en El Salvador el mismo día de la elección y hoy, ayer a la madrugada, a una chica trans en San Pablo, los seguidores del propio Bolsonaro que la acuchillaron. Y agresiones de todo tipo que se ven todos los días, envalentonados, persiguen a cualquiera que venga con una camiseta de izquierda. La propaganda de Bolsonaro electoral es, no sé si alguien vio el spot, parece el parque de Capusotto, es un poco, es una propaganda anticomunista de Guerra Fría loca en un aspecto, pero que es lo que están tratando de crear como ideología, como si Haddad no fuera un tibio que se lo considera el más moderado del ya moderado PT, y hacen una campaña como que fuera no sé qué. Bueno, eso es parte, digo, de lo que es, por eso no es cuando Macri gana se hace pasar por nueva derecha, Lai, que iba a mantener el fútbol para todos. Este tiene un discurso claramente más reaccionario, aunque ahora lo está tratando en parte de ayornar. Entonces, el problema es que a una derecha como la de Bolsonaro no se la va a derrotar si no es con la movilización y la lucha en las calles. Y esto ha empezado a desarrollarse en parte en Brasil, y bueno, es el proceso al que hay que apostar. Es decir, a que
una alternativa de este tipo sea derrotada con la movilización de los trabajadores de la juventud, superando la idea de la expectativa de que lo vamos a parar con el voto. ¿Está bien? La posición que tienen nuestros compañeros en Brasil, que compartimos del voto crítico a Haddad, no es para crear desilusión, sino para mejor explicar al movimiento que con la línea del PT no se va a derrotar a Haddad, sino que hay que superar la expectativa del PT y que con gobiernos de reforma del capital y gestión del capital no hay salida, sino que hay que preparar otra izquierda que se plantee luchar por el gobierno de trabajadores y por la expropiación de los grandes capitales, y no concertando con el capital y no favoreciendo el capital financiero, que es lo que hizo Lula en su propio gobierno.